La legitimidad de los sindicatos no puede desvanecerse por logros parciales y no totales. Acuerdos del levantamiento del paro ameritan análisis reflexivo. El miércoles 6 de mayo, día 15 del paro, nuevamente centenares de docentes se dieron cita en las afueras de la sede de ADIDA en Medellín, mientras que en otras subregiones como Urabá, Suroeste, Bajo Cauca, realizaron marchas por las cabeceras municipales. Acabamos de librar una lucha del magisterio y de la comunidad educativa muy contundente. La Federación Colombiana de Educadores hace un reconocimiento al magisterio colombiano, a los padres de familia y a los estudiantes en la participación de esta lucha. La valoración de lo alcanzado hay que entenderla en el sentido de a quién estamos enfrentando. Estamos enfrentando a un gobierno y a un régimen que pretende arrasar con todos los derechos de los trabajadores y el pueblo, donde emplea todos los mecanismos de represión. Estamos enfrentados a un modelo económico, político y social impuesto por la Banca Mundial, por el Fondo Monetario Internacional, y que este gobierno y este régimen sigue fielmente esas imposiciones. A pesar de eso, en esta lucha se logró arrancar algo a ese modelo, sin ser la panacea, sin llenar las expectativas del magisterio y la comunidad educativa, pero se logró arrancar algo. Creo que es en ese sentido que tenemos que valorar lo que se logró. También teniendo en cuenta de que la federación, los dirigentes que negociaron, pudieron haber cometido errores, que es de humanos. Pero decirles que el hecho de que se haya logrado incluir en el Plan Nacional de Desarrollo el concepto de concurrencia, que tiene que ver con los recursos para pagar las deudas de las entidades territoriales cuando tengan déficit, es muy importante. También es importante haber incluido en el plan de desarrollo el concepto de gratuidad de la educación, porque a pesar del gobierno decir que es su bandera, lo había sacado. Y esto implica mayores recursos para educación. Frente a la nivelación salarial, que no fue del 12 sino del 10, porque ya el 2 estaba pactado en el paro anterior con el 1 del 2014 y el 1 del 2015. No llenó las expectativas de magisterio, porque había unas expectativas altas, inicialmente del 28, después se bajó al 20, al 16, pero sin embargo, esta pelea, como quedó en el acuerdo, no termina. Se avanzó un poquito en lo de la nivelación salarial, pero queda también establecido de que se seguirá, y queda establecido en el acuerdo, de que se seguirá luchando por completar la nivelación salarial de acuerdo a los estudios. Con respecto a lo de escalafón o ascenso y reubicación para los educadores del 278, si bien es cierto no se logró lo que se pedía de que se reconociera el ascenso directo por título, seguimos en la pelea con eso, pero también hay que tener en cuenta de que se cambió el modelo de esa evaluación y ya no va más el método RATS y en la campana de Gauss que seleccionaba quiénes iban a salir. Con la nueva modificación, que es una evaluación diagnóstica y formativa, va a haber la posibilidad de un ascenso y ya los recursos tendrá que buscárselo el gobierno para ascender a esos compañeros con ese modelo transitorio, que si bien es cierto no llenó las expectativas de los compañeros de 38 de ascenso directo por título, se eliminó esa nefasta prueba escrita que hacía el IFES y no va más el método RAS y la campana de Gauss. Con respecto a lo de salud, creo que sí hay una desilusión porque si bien es cierto, se hicieron algunas modificaciones y vuelve nuevamente el Consejo Directivo a retomar su papel en lo de los contratos de salud, se generan otras entidades de vigilancia como el defensor del usuario, del Servicio Médico de Salud del Magisterio, como involucrar a la Contraloría, a la Superintendencia. No vemos a corto y mediano plazo una solución a la problemática de la salud.
De todas maneras, compañeros, maestros, creemos de que la pelea sigue. La pelea que ha dado el magisterio no ha conseguido de una todo lo que propone, ha sido por partes, y aquí hemos avanzado una parte. Y por eso entendemos de que hay muchos compañeros inconformes porque no se logró las expectativas que tenían, pero se avanzó un poco. El llamado es que ante esto no podemos colocar como blanco la organización sindical, como han ocurrido en algunas regiones del país, que han enfrentado a la organización sindical porque no se llenó las expectativas de muchos compañeros en esta pelea. Creo que nuestro blanco no es la organización sindical. Aquí tenemos un enemigo fundamental, que es este régimen y este gobierno, y es contra él de que debemos confrontarlo, no a nuestra organización sindical. Si estamos inconformes con los directivos, compañeros, creo que tenemos la oportunidad de elegir, porque son ustedes las bases, compañeros, los responsables de quienes están en la federación, de quienes estamos en las direcciones regionales, y son ustedes los que definen en una elección democrática por voto directo quienes llevan allá, compañeros. Tienen todo el derecho a organizarse para cambiar las correlaciones de fuerzas que se requieran, pero no confrontar la organización sindical y hacer actos que desdicen de la profesión de maestro. Buenos días a todos los maestros y comunidad educativa en general. Frente al pasado movimiento de esas actividades del magisterio programado por FECODE, varias reflexiones. La primera, frente a la nivelación salarial, como se fue bajo principios maximalistas, en donde se puso una cifra del 28.3 y no se partió de ya cifras reconocidas por organizaciones como que decían que los maestros estábamos denivelados entre un 18 y 22%, pues obviamente que al gobierno plantear que es solamente el 12%, esta cifra obviamente que no satisface al magisterio. Pero cuando el ofrecimiento de la ministra plantea, no podemos sino ofrecerle el 12%, lo toman o lo dejan, no podía caer la Federación Colombiana de Trabajadores de la Educación en el principio del todo o nada, porque entonces habría una situación de que al magisterio no se tendría ese inicio de proceso de nivelación. Consideramos entonces que este es solamente un comienzo para la nivelación salarial. No es la mejor cifra, pero tampoco es para rechazarla. Y obviamente queda en pie de lucha situaciones posteriores que se vengan y que en la próxima negociación de a 2 años, pues obviamente se logre tal situación. La segunda claridad que hay que hacerle a todo el magisterio es que la negociación tenía una metodología y es que se facultó al Comité Ejecutivo de FECODE y a la Comisión Negociadora para que obviamente hiciese todo ese proceso. Por lo tanto, la firma de los acuerdos no estaba sometida a ser refrendada por el magisterio colombiano ni por las juntas directivas de los departamentos. Se le dio plenas facultades al Comité Ejecutivo de FECODE, que de manera unificada los 15 ejecutivos estuvieron de acuerdo con este proceso, pero obviamente que no nos sometían a referéndum a los sindicatos regionales ni a la Junta Nacional. Y en tercer lugar, frente a la situación que tiene que ver con los docentes del 278 de evaluación, se logró que transitoriamente tuviese un nuevo modelo que descartara que se ascendiese por medio de un examen planteado por el Estado. Esta medida transicional busca que sean pares académicos los que hagan una evaluación diagnóstica y si el docente pasa esa evaluación diagnóstica, pues obviamente que tiene derecho a ascender. Hay maestros que llevan más de 10 años, 8 años, 7, 6, presentando el examen y no ha sido posible el ascenso. Con esta metodología aspiramos obviamente que el magisterio pueda ascender y que la carrera docente sea una verdadera situación de estímulos y no un obstáculo para el ascenso. Bueno, otro aspecto muy importante a resaltar en esta situación de la negociación y la firma de los acuerdos tiene que ver con la concurrencia. No quedó en el acta firmada, pero sí en la negociación se incluyó en el plan de desarrollo ese artículo que permite que el Estado, en el conjunto del Ministerio de Educación Nacional, va
a asumir también las deudas que tengan las entidades territoriales con los maestros. Y eso para Antioquia es muy importante, puesto que se ratifica que las primas departamentales no solamente se reconocen, sino que se van a pagar con dineros del gobierno nacional y de las entidades certificadas. De ahí que los docentes del 2277, entre el 90 y el 2002, se les va a garantizar que se les pague las primas estas legales y con una tendencia a que se reconozcan 3 años hacia atrás. Para nosotros también es una conquista muy importante. Y por último, si bien es cierto que el acuerdo no generó la satisfacción suficiente y no se lograron todos los objetivos, sí son logros parciales, lo cual indica que no debemos deslegitimar la organización sindical, que sigue siendo válida, puesto que hoy en la batalla se tuvieron algunos logros, faltaron otros, pero un llamado es a seguir fortaleciendo la organización sindical, que es una manera de conquistar nuestros derechos y que no se vulneren los mismos.